Todos y a todas. Mi nombre es Ana María García González y trabajo en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación Provincial de Cáceres. Este servicio está ubicado en la tercera planta del edificio Pintores y en él trabajamos 6 personas. Lo dirige el jefe de servicio, Pedro Romero, que además también es el enfermero de empresa y que creo que todos ya conocéis. Además estamos 3 técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, Manolo, Javier y yo, y contamos con 2 auxiliares administrativos que son Inmaculada y Victoria y que seguramente también todos conozcáis. Me vais a permitir que en primer lugar comparta mi pantalla para que podamos dar comienzo a esta sesión formativa. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a todos y a todas a este módulo de los riesgos, en el cual vamos a ver riesgos relativos o que podéis encontrar en vuestros puestos de trabajo e incluso vamos a proponer medidas preventivas para reducir este riesgo. En primer lugar, vamos a dar respuesta a 3 preguntas fundamentales que son por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y qué podemos hacer. Bien, nosotros estamos aquí porque hay un artículo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el artículo 18, que dice que el empresario tiene que informar, dar participación y consultar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Esta información, esta consulta y participación, cuando contamos con representantes de los trabajadores, se hace a través de ellos. En la Diputación Provincial contamos con el Comité de Seguridad y Salud, que es a través del cual se informa, se da participación y se consulta las cuestiones relativas en materia de prevención de riesgos laborales. Pero también es cierto que esta información se le debe dar a cada trabajador por lo menos la información relativa a su puesto de trabajo, a los riesgos que existen en su puesto de trabajo y las medidas preventivas que se deben adoptar para reducir ese riesgo. Además, el artículo 19 relativo a la formación de los trabajadores, el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice que el empresario debe garantizar que a cada uno de los trabajadores se le dé una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales. Y esta es la formación que se está impartiendo con este curso. Bien, vamos a ver en primer lugar un vídeo que no tiene sonido, voy a ir yo comentando a la vez que lo vamos viendo. Como podéis observar, ahí hay 3 trabajadores, 2 más jóvenes y un señor más mayor. Bien, resulta que se compra una nueva máquina y por tanto se le da la formación relativa a esa máquina para poderla utilizar con seguridad. El empresario le dice al señor mayor que no, que él ya que se quede ahí porque, bueno, no merece la pena darle a él la formación ya, que se va a jubilar. Bien, una vez que ya tenemos instalada la nueva máquina, hay 2 trabajadores, recordamos que hay 2 trabajadores que están formados. Además, se le da la opción de hacer el curso, la formación de primeros auxilios, pero al señor mayor tampoco se le ofrece esta vez. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que puede pasar muchas veces. Uno de los trabajadores se pone enfermo, el que manipula la máquina nueva. Bueno, menos mal que tenemos a 2. Ah, pues ya vamos a la siguiente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la siguiente también está enferma. Entonces, claro, ante este problema, el empresario tiene que buscar solución y le dice al señor mayor que se ponga a manipular la máquina. Lo siento, yo no hice el curso de formación, no sé manipular la máquina. Entonces el empresario le da un infarto porque, bueno, un infarto o un susto, un pequeño susto, ¿no? Y le dice que le haga primeros auxilios. Claro, le dice, no, lo siento, pero tampoco pude hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues obviamente que la formación es para todos. Da igual que seas mayor, que seas joven, que lleves 40 años, que acabas de incorporarte a la empresa. Una vez que ya hemos contestado a la primera pregunta, vamos a ver para qué estamos aquí. Bueno, en esta formación vamos a ver unos conceptos generales en materia de prevención de riesgos laborales. Vais a identificar riesgos, vais a aprender a evaluarlos y vais a proponer medidas preventivas vosotros mismos. Bien, ¿qué es el riesgo laboral? Pues el riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar este riesgo, desde el punto de vista de la gravedad, se valora conjuntamente la posibilidad de que se produzca un daño y las consecuencias que llevaría si se produjera ese daño. ¿Cuáles son los daños derivados del trabajo? Bueno, pues son las enfermedades, patologías o las lesiones sufridas con motivo o con ocasión del trabajo. La veremos más detenidamente en la siguiente diapositiva.
¿Cuáles son uno de los daños derivados del trabajo? Son los accidentes e incidentes. Un incidente es lo mismo que un accidente, solo que se denomina también accidente blanco porque no hay lesión. El trabajador no sufre lesión. El accidente, en cambio, sí existe una lesión. Se produce una lesión con ese incidente. Cuando tiene lesión es el accidente. Pero nosotros desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales los evaluamos todos. ¿Por qué? Porque hay incidentes que son mucho más importantes que incluso accidentes. ¿Por qué? Pues porque no ha causado lesión. Pero si causara lesión, probablemente fuera mucho más grave. Por ejemplo, en un centro de trabajo yo me encontré que había un centro de trabajo de estos edificios antiguos y clásicos en el cual había una lámpara maravillosa con lágrimas y resulta que en un momento dado una trabajadora escucha un ruido, se retira inmediatamente de su puesto de trabajo y en ese mismo momento la lámpara maravillosa de lágrimas cae sobre su teclado. Ese incidente es gravísimo, grave no, gravísimo. ¿Por qué? Porque si le hubiera caído directamente a la trabajadora, si la trabajadora no escucha ese ruido, la mata. La mata porque le cae directamente en su cabeza. Entonces, un incidente que aunque no ha habido lesión, gracias a Dios, pero es muy grave. Entonces hay que proponer medidas preventivas para que no suceda. Hay otros incidentes que tampoco sufren, no hay lesión, pero que se producen una vez, otra vez, otra vez y al final terminarán produciendo algún tipo de lesión, con lo cual pasará a ser un accidente. Es por ese motivo por el que nosotros los investigamos todos. Algunos serán más sencillos, otros serán más complicados, pero todos se investigan. Bien, el accidente, hemos dicho que para que sea accidente tiene que tener una lesión, tiene que sufrir el trabajador una lesión, pero además tiene que tener una relación o producirse con motivo o por consecuencia del trabajo. Tiene que haber una relación con el trabajo. Bien, nosotros no podemos estar jugando al fútbol hoy, que es un día de fiesta, por ejemplo, y resulta que nos hacemos un esguince y mañana vamos a trabajar y le decimos, uy, es que venía a trabajar y resulta que me he hecho un esguince. Bueno, esta casuística se da, depende de la responsabilidad que tengamos cada uno en nuestro trabajo, pero no deberíamos darla de esa manera. Deberíamos darla, pues, si tienes un esguince, va a tu médico de cabecera y has sufrido un accidente que no es del trabajo. En caso de que se produzca en el trabajo, pues obviamente ese accidente puede ser con baja, puede requerir baja o puede no necesitar baja laboral. Si necesita baja laboral, la empresa lo comunica a la Inspección de Trabajo y a la Autoridad Laboral a través del sistema Delta, con lo cual queda registrado. Y si no necesita baja laboral, pues entonces la empresa todos los meses envía a la Inspección de Trabajo y a la Autoridad Laboral de la Junta de Extremadura, de la Comunidad Autónoma, un listado de los trabajadores que han sufrido un accidente sin baja. Pero hay trabajadores que sufren un accidente o un incidente y no dan parte a su empresa. Es importante recalcar que todos los accidentes de trabajo sufridos por cada trabajador, por los trabajadores, tienen que ser reconocidos por la empresa. Si no, no es accidente de trabajo. Es decir, nosotros tenemos un accidente de trabajo, obviamente si es grave nos vamos a los servicios de urgencia, pero si no es grave y podemos comunicarlo, lo comunicamos a nuestro jefe inmediato. Nuestro jefe reconoce el accidente y da parte a personal de nuestra empresa, el departamento de personal de nuestra empresa, que es el que, si hay baja laboral, hará el sistema, a través del sistema Delta, declarará el accidente y si no hay baja de enfermedad de accidente laboral, pues mandará la relación al final de cada mes. En los primeros 5 días de cada mes es cuando se manda esa relación. De ahí la importancia de que lo comuniquéis cuanto antes. ¿Y por qué también es importante que lo comuniquéis? Pues bien, porque si vosotros no comunicáis ese accidente, imaginaros que no necesitáis baja, que ha sido un accidente sin baja, y no lo comunicáis. Esa relación no va, en esa relación no va. Pero resulta que vosotros os habéis asustado y aunque no necesitáis baja, os habéis ido a los servicios de urgencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el hospital, por protocolo, ellos están obligados a dar parte a los juzgados de cuando un trabajador va a los servicios de urgencia por un accidente laboral.
Tú vas a los servicios de urgencia, dices que ha sido un accidente laboral porque estabas trabajando o ibas y venías de tu centro de trabajo y el hospital, o sea, los servicios de urgencia del hospital están obligados a comunicarlo a los juzgados. ¿Por qué? Pues porque es el momento, o sea, los juzgados tienen que saber que ha habido un accidente y te mandarán una cartita a lo largo del tiempo en la cual te indicarán que tienen, que ellos saben que ha sufrido un accidente laboral y ponen a tu servicio la posibilidad de que tú hagas una denuncia a tu empresa por ese accidente laboral en caso de que la empresa no te lo reconozca, ¿no? Bien, no pasa nada, eso no lleva a ningún lado, porque si tú no tienes que hacer ninguna denuncia, porque tu empresa no tiene ningún inconveniente, pues ahí se queda. Simplemente te lo comunica que tienes esa opción. Pero unos días más tarde, unos meses, unos días, una semana, recibirás una carta del Servicio Extremeño de Salud, en nuestro caso, en el cual os pedirán que abonéis la cantidad que ha supuesto el hecho de que os atiendan en los servicios de urgencia. Entonces vosotros os pegaréis un susto y diréis, ¿pero por qué? Si yo tengo seguridad social y demás, ha sido un accidente laboral. Pues eso es por culpa de no haber informado a vuestra empresa del accidente de trabajo. Si vosotros informáis a vuestra empresa del accidente de trabajo, aunque no causéis baja, pero habéis ido a los servicios de urgencia, vuestra empresa comunicará al departamento de personal, o sea, vuestra empresa, el jefe de vuestro centro, comunicará al departamento de personal que habéis sufrido un accidente, aunque no habéis necesitado baja, y el departamento de personal lo comunicará en los 5 primeros días de mes, lo comunicará a la Inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral en nuestra comunidad autónoma. Bien, entonces, si vosotros lo hacéis así, no recibiréis esa carta del Servicio Extremeño de Salud en la cual os van a solicitar que abonéis los gastos se ha requerido para atenderos a vosotros en urgencia. De ahí la importancia de que vosotros comuniquéis el accidente a vuestro jefe inmediato para que él lo tramite. Bien, el accidente de trabajo además puede ser in itinere y en misión y gestión. ¿Qué quiere decir in itinere? Todos sabéis que cuando volvéis del trabajo o vais al trabajo, se considera accidente in itinere. Hay mucha casuística con respecto a esto. Tenéis que saber que en caso de que no haya acuerdo por parte de la empresa, em, podéis acudir a los juzgados y será el juez el que determine si es accidente laboral o no. También os digo que vosotros podéis dar un accidente de trabajo y comunicarlo perfectamente a la empresa lo comunica a la Inspección de Trabajo, a la Seguridad Social, y la Seguridad Social puede determinar que no entiende que sea accidente laboral y directamente pasa a ser enfermedad común. Eso puede suceder, al contrario también, es decir, la empresa no reconoce el accidente de trabajo, vosotros recurrís a la Seguridad Social y la Seguridad Social puede determinar que efectivamente era accidente laboral y obliga a la empresa a declararlo como accidente laboral. El accidente en misión, bueno, en cuanto al accidente in itinere, también es importante decir que se considera accidente in itinere aquel que sucede en vuestro recorrido habitual. Es decir, si vosotros habitualmente vais a salir de casa, lleváis al niño a la guardería, por ejemplo, y de ahí vais a vuestro trabajo, una vez que realicéis el trabajo, hacéis el mismo recorrido, salís del trabajo, vais a la guardería a recoger al niño y os vais a vuestro trabajo, aunque hay una interrupción en el momento que vosotros vais a la guardería a recoger o a llevar al niño, se consideraría accidente laboral. ¿Por qué? Porque es vuestro recorrido habitual. Distinto es que vosotros salís de vuestro trabajo, os vais al Carrefour a hacer la compra y luego vais a vuestra casa. No es el recorrido habitual porque habitualmente no vais al Carrefour. Entonces, no se puede considerar accidente de trabajo, ¿vale? Eso es la interrupción. En caso de que no estéis conformes, pues ya os he comentado que están ahí los servicios jurídicos, los juzgados que vosotros podéis reclamar. En cuanto al accidente en misión y gestión, bueno, pues se refiere a cuando vosotros vais, por ejemplo, las ordenanzas, cuando se trasladan al Palacio de la Diputación a entregar algún papel, o nosotros mismos cuando nos desplazamos a un centro de trabajo a realizar la formación o a hacer la toma de datos para la evaluación de riesgos, etcétera. Bien, ¿qué es la enfermedad profesional? Pues la enfermedad profesional es aquella que se contrae por el trabajo y que
que el trabajo además es por cuenta ajena, no por cuenta propia, ¿bien? Ese trabajo de aquí, esa es la definición, aquella contraída por el trabajo que se ejecuta por cuenta ajena. De aquí se desprende que el trabajo tiene que ser por cuenta ajena, que no puede ser un autónomo. Y además que la actividad empresarial tiene que estar incluida en el Real Decreto de las enfermedades profesionales, en el cual existe un cuadro de enfermedades profesionales. Esa enfermedad en concreto que en un momento dado podéis padecer tiene que estar recogida en ese cuadro de enfermedades profesionales, pero no solo eso, sino que además tiene que estar relacionada con el puesto de trabajo vuestro. Bien, y además tiene que estar originada por vuestro trabajo. ¿Vale? Aquellas enfermedades profesionales que no están incluidas o que sí están incluidas pero no están relacionadas con vuestro puesto de trabajo, es decir, se reconocen como enfermedad profesional pero no para la actividad que vosotros realizáis, se consideraría accidente laboral y tendría la misma consideración de accidente laboral. El cuadro de enfermedades profesionales su última modificación se realizó en 2006 para incluir el riesgo existente por el polvo de sílice. Bien, el riesgo laboral grave e inminente, como podéis observar en esas fotografías, es aquel que resulta probable que se materialice y además es racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y además puede llevar a unas consecuencias graves o muy graves, incluso mortales. Veis en esas situaciones, que además no son raras, las solemos ver en algunos sitios, esas situaciones de trabajo. Lo complicado que hacemos nuestro trabajo por no utilizar las herramientas adecuadas. En este caso, como podéis observar, el trabajador está con cables de alta tensión. Bien, aquí tenemos una situación que en principio parece que está todo controlado porque el señor tiene cascos, hay protecciones, pero el señor está fumando, con lo cual estamos ante un gas inflamable y ese riesgo es muy importante. Ese trabajador no debería estar fumando en ese lugar de trabajo. Bien, este es un vídeo que me parece interesante que veáis. Gracias a Dios aquí no se da, pero se sigue dando. Fijaros vosotros cómo este señor está montando un andamio. Vamos a verlo un ratito hasta que veamos cómo lo realiza. Fijaros cómo va a ir subiendo el andamio. Fijaros en la altura tan impresionante que hay desde supuestamente su plataforma de trabajo y el suelo. Es increíble que este señor sea capaz de hacer ese trabajo a estas alturas. Pero como veis, él va formando perfectamente su andamio. No hay ninguna medida de seguridad, ninguna protección. Bueno, sí lleva el casco, pero claro, es curioso porque aquí lleva el casco. Primero lo lleva suelto y segundo, además, no le puede caer nada del cielo. Está claro que el problema no es el casco. Bien, ¿cuáles son las protecciones? Las protecciones colectivas son las que tienen que ir preferentemente, son las que hay que adoptar antes que las individuales. No quiere decir que sean menos importantes las individuales, pero sí es verdad que las protecciones colectivas pues abarcan y protegen a muchos más trabajadores. Esto, por ejemplo, es una protección colectiva. También tenemos las protecciones individuales, que muchos de vosotros las conocéis por el tipo de trabajo que vais a realizar o que estáis realizando. ¿Qué es la evaluación de riesgo? Bueno, la evaluación de riesgo es lo que nosotros, es nuestro trabajo principal, ¿no? Es nuestra herramienta principal de trabajo. Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos existentes en los centros y en los puestos de trabajo. ¿Cuál es su objetivo? Pues identificar los riesgos que existen en el centro de trabajo y los riesgos que existen en vuestro puesto de trabajo como actividad y proponer medidas preventivas frente a esos riesgos. Lo obvio, lo lógico sería eliminarlos, pero como es difícil eliminarlos, pues lo que hay que hacer es tomar medidas preventivas. En este caso me gustaría comentaros un ejemplo. Yo tenía un centro de trabajo en el cual había una máquina peladora de patatas muy grande que pesaba muchísimo cada una de sus piezas y surgió un problema que era quién limpiaba la peladora de patatas. Bien, nos llamaron a nosotros y nosotros como servicio de prevención lo que hicimos fue evaluar el trabajo.
Evaluar el trabajo significa decir en qué consiste, cuáles son los riesgos que hemos detectado y qué es lo que hay que hacer para reducir ese riesgo, porque el trabajo hay que hacerlo. El problema de ese centro de trabajo era que al principio lo hacían unos trabajadores, una categoría profesional, y después se lo cambiaron a otra. Nosotros no somos los que determinamos quién tiene que hacer el trabajo. Nosotros somos los que le decimos cómo hay que hacerlo para reducir el riesgo. Con lo cual, el trabajo hay que hacerlo, el trabajo no se puede eliminar, pero vamos a intentar hacerlo en las mejores condiciones de seguridad y salud. Es por eso que nosotros hacemos la evaluación de riesgos, estimamos la magnitud de esos riesgos y proponemos medidas preventivas. También es importante deciros que nosotros no ejecutamos las medidas preventivas. Las medidas preventivas las ejecuta el responsable del centro. Y es cierto que hay muchas medidas preventivas que son difíciles de ejecutar, sobre todo en la administración pública, porque requieren de un, eh, una grave situación económica. Es decir, no todos disponen de un presupuesto como para decir, lo dedico esto a la prevención de riesgos laborales, a adoptar las medidas preventivas. Hay medidas preventivas que son muy costosas y que requieren de una gestión de ese presupuesto económico, ¿no? Una aprobación de ese presupuesto que a lo mejor depende incluso a lo mejor del pleno de la Diputación, que no es fácil llevarlas a cabo. Bien, la metodología que nosotros utilizamos para evaluar estos riesgos es la del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que consiste en perdón, en calificar el riesgo que nosotros detectamos. Para ello, nosotros tenemos que ver la probabilidad de que sufra un daño el trabajador o los trabajadores con motivo de ese riesgo, que puede ser una probabilidad alta cuando el daño se producirá siempre o casi siempre, probabilidad media que el daño ocurrirá en algunas ocasiones y probabilidad baja cuando ocurrirá raras veces. También analizamos la severidad del daño en caso de que se produzca ese accidente. Puede ser ligeramente dañinos, molestias, irritaciones, dolor de cabeza, disconfort, que no quiere decir que no sean importantes, pero quiere decir que es menor la gravedad. Dañino, pues laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes y extremadamente dañino, amputaciones, fracturas, incluso el cáncer o la muerte. Dependiendo de la calificación de este riesgo, nosotros hacemos una valoración siguiendo el método del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, dependiendo que la consecuencia sea ligeramente dañina, dañina o extremadamente dañina y que la probabilidad sea baja, media o alta. Imaginaros que la consecuencia es ligeramente dañina y la probabilidad es baja. Bueno, el riesgo sería trivial. Si la consecuencia es dañina y la probabilidad es media, tendríamos un riesgo moderado. Si la consecuencia es extremadamente dañina y la probabilidad es alta, es un riesgo intolerable. Bien, nosotros tenemos estos tipos de riesgo y según el tipo de riesgo que nos da en la matriz del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues tenemos una valoración. El riesgo trivial, bueno, es aquel que no requiere una acción específica. El tolerable no necesita mejorar, aunque sería conveniente que se mejorara si no supone un coste económico importante. El moderado es aquel que se deben hacer esfuerzos por reducirlo. El importante, no se deben comenzar los trabajos hasta que no se reduzcan. Y el intolerable es que ni se comienzan y además se paralizan en el caso de que exista este riesgo. Se debe paralizar el trabajo. Bien, estos son todos los riesgos que nosotros evaluamos y nosotros hacemos, dependiendo de esa toma de datos que nosotros hacemos, se desprenden o se evacúan dos documentos: la evaluación de riesgos del centro de trabajo y las medidas de emergencia del centro de trabajo. Hay algunos hay algunos centros de trabajo que por su complejidad o porque hay muchos trabajadores en él, requieren de un plan de autoprotección que tendría que realizarse por una empresa externa y competente, por personal competente. Por eso nosotros hacemos unas medidas de emergencia. Mientras no en esos centros de trabajo que requieren de un plan de autoprotección, nosotros también hacemos unas medidas de emergencia que incluyen una evacuación. Bien, en cuanto a la caída de personas a distinto nivel, bueno, pues tenemos estos taburetes que se pusieron de moda en una ocasión y que nosotros no aconsejamos porque son difíciles de bajar, de apoyar el pie cuando se va a bajar de ellos. Nosotros recomendamos
estos taburetes para subir en un momento dado, para elevarnos a coger algún objeto de un estante que está superior a nosotros. No debemos subir los brazos, sino subirnos a un taburete como estos. Cuando utilizamos escaleras de manos, tenemos que saber que estas escaleras de manos tienen que estar en buen estado de conservación. No debe haber ningún peldaño que esté roto, así no debemos utilizarla. Tenemos que utilizar este tipo de escaleras de mano. Deben ser resistentes y, por supuesto, con tacos antideslizantes. Es muy importante que controlemos las zapatas, porque esos son los tacos antideslizantes que impedirán que nos caigamos. Es muy importante que las revisemos antes de subirnos a ellas, ¿vale? ¿Cómo utilizarla? Pues no hay que situarla sobre elementos inestables o móviles, ni detrás de puertas que se pueden abrir inesperadamente. Hay que mantener los peldaños limpios de aceite y secos para que no nos podamos resbalar y caer de ellas. No intentar alcanzar desde la escalera lugares, objetos que están colocados a lugares alejados. Y está prohibido utilizar la escalera de construcción improvisada. Bien. En cuanto a la escalera manual, también es importante saber que para acceder a lugares elevados, los largueros deben sobresalir 1 metro de la zona donde nosotros vamos a colocarnos y no debemos utilizarlos directamente, como pone aquí, desde abajo, ¿no? No deberíamos utilizarlo para una estantería, no pasar nunca de la escalera a una estantería. Estas son las escaleras de mano que nosotros recomendamos, especialmente estas, que son las que tienen protección perimetral, excepto por el sitio que se sube y se baja. Aquí tenemos distintas escaleras de tijera. Aquí es importante saber que las escaleras de tijera tienen que tener esta protección para evitar que se abran del todo. En cuanto a las caídas, otro riesgo en las caídas al mismo nivel, bueno, pues tenemos resbalones que se pueden producir porque hay algunas sustancias que se derraman, por ejemplo, cuando llueve, y es importante que, además de señalizarla, se eliminen de inmediato para que no se produzcan resbalones. También tenemos tropiezos por objetos que nos podemos encontrar por el camino, por nuestro paso y que debemos eliminar en cuanto lo veamos. Otro riesgo que tenemos aquí es la caída de objetos por desplome o derrumbamiento, por ejemplo, cuando sobrecargamos las estanterías. Las estanterías es muy importante que estén todas arriostradas y no debemos sobrecargarlas para que los objetos no caigan. Los objetos más pesados y voluminosos deben estar en las baldas inferiores. No debemos pisar ni trepar por las estanterías. Las estanterías deben estar arrostradas a la pared, amarradas a la pared. No debemos sustituir las baldas cuando se deterioran y no sobrecargarlas. Y, por supuesto, tiene que haber una revisión periódica de estas estanterías por el personal del centro, ¿no? Bien, otro riesgo que nos podemos encontrar son los golpes contra objetos móviles e inmóviles. Aquí tenemos un objeto móvil, por ejemplo, cuando vamos también en el parque móvil o en el SPI, por ejemplo, que acceden camiones y acceden coches allí. Entonces, son objetos móviles que en un momento dado nos pueden golpear, ¿no? También muy típico este accidente de las cajoneras, objetos inmóviles que nosotros por descuido lo dejamos ahí y no es el primer accidente que nos hemos encontrado nosotros por culpa de los cajones que dejamos abiertos. Otro riesgo que nos podemos encontrar son los riesgos eléctricos directos, bien porque las conexiones están mal, bien porque los cables no están debidamente protegidos. Este sería el contacto eléctrico directo. Pero también tenemos el contacto eléctrico indirecto cuando la máquina que nosotros tenemos pues es una máquina que no está debidamente protegida o que, bueno, pues la protección por lo que sea de fábrica se ha estropeado y entonces tenemos esos pequeños chispazos. Además también tenemos la electricidad estática que, bueno, muchos de nosotros padecemos y hay un truco que es muy sencillito para cuando están estas situaciones de humedad relativa importante, que existe la electricidad estática, que cuando nosotros antes de tocar ningún objeto ni a ninguna persona lo que hacemos es tocar la pared o descalzarnos y tocar el suelo
para descargarnos y luego ya esa electricidad estática no nos dará ningún chispazo. Bien, lo importante de esto es que la instalación eléctrica sea adecuada, que todas sus partes activas estén cubiertas, que esté señalizado el cuadro eléctrico. El cuadro eléctrico no debe manipularlo cualquiera, sino simplemente la persona autorizada y debe estar cerrado con llave. Solamente la persona autorizada será la que lo manipule. Deben estar cerrados y aislados todos los cables que integran el cuadro eléctrico. Bueno, aquí tenemos el riesgo de golpes, cortes por objetos o herramientas. Aquí tenemos una guillotina que en muchos centros de trabajo existen. Estas guillotinas normalmente y deberían todas incluir esas protecciones para que no cortemos nuestras manos. Bien, y estas protecciones no se deben quitar. No quitar nunca las protecciones de una máquina. En este caso tenemos una sierra que también cuenta con sus protecciones de seguridad. No debemos quitarlas nunca. Aquí tenemos otros equipos de trabajo que también conllevan sus riesgos. Bien. ¿Y qué entendemos por equipos de trabajo? Bueno, pues cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación que se utiliza en el trabajo. Tenemos la guillotina, es un equipo de trabajo, una fotocopiadora es un equipo de trabajo que también tiene su riesgo. Actualmente las fotocopiadoras y las impresoras tienen menos riesgo porque ya vienen protegidas de fábrica. Los tóner, que eran lo que más riesgo producía, un riesgo químico por el polvo que tenían, porque al principio, no sé si os acordáis, las fotocopiadoras venía el polvo suelto y bueno, además de ponerte perdido, respirabas ese polvo que era un producto químico. Hoy en día basta con eliminar una cinta de ese tóner para instalarlo, con lo cual es muy difícil que puedas aspirar ese polvo. Otro equipo de trabajo es nuestro propio ordenador, y también tenemos las cortadoras, las destructoras de papel y las encuadernadoras de canutillo. Son otro equipo de trabajo que también puede tener sus riesgos. Bien, cabe decir que todos los equipos de trabajo, incluidos los que no se tienen en consideración de máquina, todas las herramientas, todos tienen que cumplir una normativa. Bien, esto es importante que lo sepamos. Cuando tenemos que comprar o adquirir un equipo de trabajo o una máquina, hay un procedimiento. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tiene publicada en su página web los procedimientos que podéis ver todos, en el cual antes de comprarla y adquirirla deberíais consultar al Servicio de Prevención para que os asesoremos en las condiciones que debe de cumplir para que luego no existan los riesgos que muchas veces nos encontramos. Parece mentira, pero hay máquinas que recién compradas no cumplen la normativa. Podemos ver que algunas máquinas no cumplen la normativa. Por ejemplo, yo recuerdo un centro de mayores que tenía una calandra para planchar las sábanas. Esa calandra era nueva, recién comprada, cumplía con todos los documentos y tenía todo lo que tenía que tener la máquina aparentemente, pero bueno, pues lógicamente como cualquier máquina que se compra nueva requiere de una instalación adecuada, de un mantenimiento, en fin, al principio da muchos problemas hasta que la máquina ya se va acoplando. ¿Qué pasa? Que la máquina se atascaba. Entonces, bueno, pues llamaban a los empleados de mantenimiento del centro de trabajo. Estos, a su vez, llamaban a los operarios de mantenimiento de la empresa, porque era una máquina recién comprada. Venían y desatascaban la máquina. Bueno, esto se producía una vez, otra vez, otra vez. Al final ya los operarios de mantenimiento del centro de trabajo ya resolvían el problema directamente ellos porque estaban formados para ello y ya sabían cómo lo tenían que hacer de forma segura y lo hacían ellos mismos. Que esto seguía pasando una vez, otra vez, hasta que la máquina empieza a funcionar un poco mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que sucede esto, cada vez que se queda una sábana enganchada, pues hay que paralizar los trabajos. Los trabajadores que estaban allí, que tenían que hacer ese trabajo, pues tenían que parar su trabajo y su trabajo lo tenían que terminar antes de finalizar la jornada.
¿Qué pasa? Que como es tan sencillo como tirar de la sábana, pues llegaron los trabajadores con una trabajadora con su buena fe, pues como sabía cómo una persona hábil, pues cogió ya una vez que se atascó y ya estaban cansados de llamar a los operarios, pues cogió, abrió la máquina y ella misma la desatascó. ¿Qué pasó? Que tuvo un accidente y la máquina se llevó 3 dedos de su mano derecha. ¿Esto es accidente laboral? Sí. ¿Por imprudencia de la trabajadora? Sí, pero es accidente laboral. ¿Por qué? Porque la trabajadora lo ha realizado, lo ha hecho de buena fe para su empresa, para que su trabajo no se paralizara y pudiera realizarse de forma adecuada, pues ella de buena fe hizo eso. Es verdad que el problema no es que se tenga la consideración de accidente laboral, el problema es que ella perdió 3 dedos de su mano derecha, que eso es lo importante. Esa trabajadora, aunque sabía cómo lo tenía desatascar, perdón, no sabía cómo tenía que hacerlo de forma segura. Bien, entonces es muy importante que solamente la máquina la manipulen aquellos que están preparados para manipularla. ¿Vale? Cuando nosotros compramos una máquina, esa máquina tiene que cumplir de serie, según la última normativa de fábrica, tiene que venir con una evaluación de riesgos hecha por el fabricante y con unas medidas preventivas propuestas y ya puestas directamente sobre la máquina. Aquellos riesgos que se observen y que no se puedan desde fábrica cubrir, pues entonces en el manual de instrucciones vendrán recogidas y por supuesto tendrá que venir protegida, que por ejemplo en el caso de la guillotina o de la sierra circular, pues venía con sus protecciones de seguridad. De ahí la importancia de que no quitemos estas protecciones de seguridad. Bien, estas máquinas además tienen que incluir un marcado CE, la declaración de conformidad de que cumple la normativa y el manual de instrucciones en castellano. Podrá tener muchos idiomas, podrá incluir muchos idiomas, pero el castellano tiene que incluirlo. Además, el marcado CE tiene que estar visible, en un lugar visible. No es normal que tú pongas en un lavavajillas gigante que está en una cocina, lo pongas en la parte inferior que no se ve. Los trabajadores tienen que tener acceso a ese manual de instrucciones. No quiere decir que a lo mejor esté allí mismo donde está. Bueno, se puede sacar un pequeño resumen de las instrucciones de seguridad, de manipulación de esa máquina, pero no manipular solamente manipularla en tu trabajo, o sea, no meterte donde no tienes que meterte a la hora de un mantenimiento preventivo o de que surge algún problema. Hay que llamar a los trabajadores que tienen que realizarlo. No modifiquéis ningún equipo de trabajo porque os convertís en fabricante. No modifiquéis, además de que el empresario, o sea, perdón, el proveedor no se hace cargo de esa máquina, además de eso, os convertís en fabricante. Bien, ¿cuál es el marcado CE que tiene que tener? Esta es la directiva del marcado CE. Tiene que cumplir unas normas, como veis aquí. En caso de reducirlo, bueno, tiene que cubrir siempre las proporciones del logotipo. Ahí dice exactamente las medidas que tiene que tener. ¿Qué pasa? Que nosotros en nuestro centro de trabajo nos podemos encontrar máquinas chinas. Bien, las máquinas chinas, para que vosotros veáis, este es el marcado europeo que nosotros tenemos, que tenemos que cumplir según nuestra norma, y este es el marcado chino. Es muy similar al nuestro, pero no cumple ni las distancias ni cumple exactamente las dimensiones. Ese marcado chino en China está bien. Y China vende una máquina y lleva su marcado CE chino, pero el proveedor que nos vende a nosotros la máquina es el encargado de que esa máquina tenga la conformidad con nuestra normativa europea y lleve, por tanto, nuestro marcado CE europeo. Es el que tiene que poner nuestro marcado CE europeo. Bien. Bueno, en cuanto a las herramientas de trabajo, hay que utilizar herramientas que estén en buen estado, no deben tener defectos, mantenerlas a su vez en buen estado, seleccionar la más adecuada para el trabajo que tenemos que realizar, evitar espacios reducidos que dificulten su uso y utilizar no solo los guantes de seguridad, sino todos aquellos equipos que requieran una utilización segura de esa herramienta. Otro riesgo muy importante en el que nosotros nos podemos encontrar son los incendios. Estos radiadores incandescentes no los hemos encontrado en dependencias de los diferentes centros de la Diputación. Quiero deciros que están prohibidos.
están prohibidos, se han hecho ya muchos informes, se han informado a todos los trabajadores, nosotros lo decimos siempre en la formación, están prohibidos porque producen muchísimos incendios. Gracias a Dios, en la Diputación, hasta donde yo sé, no ha surgido ninguno, pero en la Junta de Extremadura sí ha habido ya incendios provocados por estos radiadores incandescentes. Hay que sustituirlos por los radiadores de incendio, perdón, los radiadores de aceite, que son los típicos radiadores que nosotros conocemos todos, que no tienen la resistencia visible. En cuanto a los medios de detección y alarma, bueno, pues estos son los medios de detección que existen, que pueden existir en los centros de trabajo, pero que no en todos los lugares existen. Esta sería la central de alarma, este es el pulsador de alarma y esta es la señal identificativa, igual que esta de la existencia del pulsador de alarma. Una vez que se detecta la emergencia, aquí tenemos los extintores que permiten apagar ese incendio, extinguirlo. Normalmente tenemos estos extintores de polvo ABC y cerca de los cuadros eléctricos y donde haya problemas, donde pueda haber un incendio de tipo eléctrico, nos encontraremos con estos de CO2. Bueno, para evitar los incendios está claro que está prohibido fumar y prohibido hacer fuego, pero también no debemos sobrecargar los enchufes. Cuidado con los vertidos de aceite sobre motores y circuitos eléctricos. Bien, respecto a estos extintores es importante su ubicación, saber cómo se usan y estar señalizados, obviamente, y saber cuál es el extintor más adecuado en cada tipo de fuego. Cuando nosotros entregamos la evaluación de riesgos o cuando hacemos la formación relativa a la evaluación de riesgos y a las medidas preventivas, damos una pequeña formación y en las medidas de emergencia nosotros solemos indicar un ejemplo de cómo utilizar un extintor, aunque después hacemos unas prácticas en el SPI. Bien, en primer lugar, está claro que hay que tirar de la anilla de la protección de seguridad. Bien, hay que abrir la boquilla, hay que hacer una pequeña descarga para comprobar que funciona y por último hay que dirigirla hacia la parte inferior de la llama. Todo eso nos lo explicarán los del SPI, que son los expertos en fuegos. En cuanto a las vías y salidas de evacuación, cuando nosotros hacemos las medidas de emergencia, también indicamos los recorridos de evacuación, las puertas deben abrirse fácilmente, no todas las puertas de salida son salidas de emergencia y de evacuación, tienen que cumplir una serie de requisitos como es un cierre antipánico. Bien, tenemos que determinar el punto de encuentro para todas las personas y todo eso viene recogido, como bien os he dicho, en las medidas de emergencia del centro de trabajo. Bien, aquí tenemos un botiquín que aparentemente está perfecto, estaría mucho más perfecto si aquí incluyera un papel en el cual indique cuándo se ha hecho la última revisión y quién la ha realizado. Quiero que sepáis que en la página web del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a la cual podéis acceder a través de la página web de la Diputación, existe el procedimiento 20 sobre gestión de botiquines que os indica los productos que tenéis que tener dependiendo del centro de cómo sea el centro de trabajo y además recoge el modelo del anexo, en un anexo, para solicitar aquel material que esté caducado. Es importante retirar el material caducado y sustituirlo por otro que no esté caducado antes de que surja la emergencia. En cuanto al riesgo sobre esfuerzo y manejo de cargas, siempre que sea posible, como bien se indica ahí, hay que utilizar medios mecánicos, carretillas, traspalé, para no transportar la carga manualmente. El levantamiento, en caso de que no podamos utilizar medios mecánicos y lo tengamos que transportar manualmente, se recomienda que sea entre 2 o más personas si es posible. Y si fuera posible también repartir la carga. En algunos casos se nos ha planteado es que esta carga es de dimensiones muy grandes y yo me parto la espalda cuando lo tengo que trasladar. Bueno, pues una opción, si no contamos con estos medios mecánicos, podría ser reducir la carga. Es decir, ese objeto tiene que ser tan grande como para que o pesar tanto, bueno, se puede distribuir la carga. Que no se puede distribuir la carga, bueno, pues entonces habrá que intentar hacerlo entre más personas, obviamente. Bien, hasta aquí esta sesión formativa. La próxima
en la próxima sesión formativa. Voy a dejar de compartir la pantalla porque ya ha finalizado. En la próxima sesión formativa vosotros podréis ver otras situaciones de riesgos y también veremos cómo podemos evitarlas nosotros mismos. Además, este módulo incluye una evaluación que vosotros tendréis que realizar en unas láminas. Bien, de todo ello ya os iremos informando. Muchas gracias, espero que os haya servido. Supongo que sí, que la formación nunca está de más y os veo en la siguiente sesión. Gracias a todos.